las virtudes que muestra la madurez de una persona es la paciencia. Y digo que la paciencia muestra la madurez porque la paciencia es algo que se adquiere con el tiempo en nuestra vida. Una muestra de madurez es la persona que sabe aguardar las cosas y que tiene paciencia. Y la paciencia se aprende también. La paciencia se aprende a lo largo de la vida. Según el diccionario, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. La facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Esta es la definición del diccionario sobre lo que es la paciencia. Creo que estamos todos de acuerdo con esta definición. De alguna manera estas tres frases encierran todo lo que es la paciencia. Ahora, si les pregunto, ¿quién fue la persona más paciente de la historia según la Biblia? ¿Quién fue? ¿Quién fue el más paciente? Job. ¿Por qué fue Job? Por todo lo que pasó, y dice la Biblia que no se quejó, que no se rebeló contra Dios. Fue la persona más paciente porque a pesar de todas las dificultades que vivió, no se rebeló contra Dios. En cierto momento, la mujer de Job le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Esto se lo dijo su esposa, se lo dijo directamente a Job. La ayuda idónea le dijo esto a Job. Y uno se sorprende que la esposa le haya dicho esto, pero era tan insoportable lo que estaba viviendo Job, que la mujer se dio cuenta del sufrimiento que estaba teniendo este hombre. Pero Job siguió fiel al Señor y siguió sin rebelarse contra Dios. Ahora, si volvemos un poco más acá en el tiempo, ¿conocen alguna persona paciente? ¿Quién sería la persona más paciente quizás en nuestra época? Yo vuelvo a la foto del principio. No lo conocemos, ¿no? Para peor está de espalda. Pero los vecinos de él, el vecindario de él, dicen que este es el hombre más paciente del mundo. Y allí tenemos una de las razones por las que los vecinos dicen que es el hombre más paciente del mundo, por la mascota que tiene. Dicen que él va al ritmo y vive al ritmo de su mascota. Y su mascota es nada más ni nada menos que una tortuga. Quizás no es muy fructífera la paciencia que tiene este hombre, porque no debe ser muy fructífero vivir al ritmo de una tortuga, pero de alguna manera los vecinos lo ven a él como una persona con mucha paciencia, porque espera que su mascota llegue a un lugar y él va acompañando a su mascota hasta ese lugar. También cuando hablamos de la paciencia nos referimos a la paciencia que nos tenemos unos a otros, ¿no? Qué difícil es a veces tenernos paciencia entre nosotros. Esa paciencia que tiene que ver con nuestro relacionamiento social. ¿Quién no tuvo alguna vez en el trabajo un compañero complicado, una compañera complicado, un jefe complicado que le hacía el trabajo más difícil, ¿no? O quién no tiene un vecino que sea medio difícil de soportar, medio difícil de sobrellevar la relación con ese vecino, ¿no? Y ahí también se demuestra la paciencia en la forma en que nos tratamos unos a otros y en que nos soportamos unos a otros. Por supuesto que la paciencia también se demuestra en el hogar, primero con nuestro esposo o con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuando tenemos que soportar ciertas situaciones y tenemos que tener paciencia, y tenemos que tenerle paciencia a veces a nuestra esposa, a veces a nuestro esposo, a veces a nuestros hijos, a veces a nuestros padres, tenemos que tenerle paciencia. A veces nuestros hijos hacen cosas como ese que estaba pintando la pared, y el padre
de alguna manera lo tiene que tratar con paciencia. Para peor ahora no se les puede arrimar la mano a los niños porque te llaman a la línea azul y quedás escrachado. No es lo que dice la Biblia, pero no nos vamos a meter en ese tema ahora. Pero también tenemos que usar la paciencia en nuestro hogar. La paciencia es algo que tenemos que desarrollar también mientras esperamos que algo suceda, mientras esperamos que alguna situación se concrete, mientras esperamos a una persona. Tenemos que desarrollar la paciencia. La paciencia también está en aquellas cosas que anhelamos, en las cosas que esperamos que sucedan, y esperamos y a veces se demoran más de lo que nosotros queremos que demoren. Esto podríamos decir que es la introducción al tema de la paciencia. Pero esta paciencia es la paciencia mirada desde el punto de vista humano. Y yo quiero referirme hoy a la paciencia desde otro punto de vista. Y quiero hablar de la paciencia desde el punto de vista de Dios. Y hoy me gustaría que pudiéramos entender un poquitito de la paciencia de Dios, entender cómo es la paciencia de Dios y cómo funciona la paciencia de Dios. Dios espera que yo tenga paciencia, y para que yo tenga paciencia, Dios me demuestra con su ejemplo la paciencia que Él me tuvo a mí. ¿Se entiende? Dios quiere que yo tenga paciencia, Dios quiere que vos tengas paciencia, pero Dios te lo demuestra con su ejemplo, con la paciencia que Él te tuvo a vos, la paciencia que espera que vos tengas a Él. ¿Alguien piensa que Dios no nos tiene paciencia? Vaya si Dios no tiene paciencia, ¿no? Vaya si Dios espera de nosotros hasta que nosotros entendemos lo que Dios quiere. Miren, la primer manera de paciencia o el primer ejemplo de paciencia que tenemos en la Biblia con respecto a Dios, se demuestra en las características de Dios. Una de las cosas que dice la Biblia es que Dios es el Dios de la paciencia. En Romanos capítulo 15 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. En toda su forma de actuar con nosotros, Dios demuestra la paciencia. Por eso dice el Dios de la paciencia. Una de las características de Dios es la paciencia. Así como en Juan 4:8, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, aquí dice que Dios es el Dios de la paciencia. La paciencia de Dios la vemos a lo largo y a lo ancho de la historia. Ya la vemos al principio de la historia. Si nosotros vamos al libro de Génesis, ya en el capítulo 6 de Génesis, vamos a ver la paciencia que Dios le tuvo a la humanidad. Dios desde un principio le tuvo que tener paciencia al ser humano, porque desde el principio el ser humano, después que pecó, se intentó apartar de Dios, intentó alejar de Dios, y Dios tuvo que tenerle paciencia. Y en cierto momento, en Génesis capítulo 6, dice que de continuo el pensamiento de los hombres era la maldad. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo lo que pensaban hacer, todo lo que pensaban emprender en sus vidas, estaba dominado por el mal. Constantemente la gente hacía cosas malas delante de Dios. Tenían una conducta destructiva entre ellos y para sí mismos. Y la maldad era tan grande que dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios decidió eliminar completamente a la humanidad. Pero dice la Biblia que había un hombre que halló gracia delante de Dios. Y ese hombre seguía fiel a Dios, a pesar de que toda la humanidad estaba alejada de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le mandó construir un arca a Noé. Y en ese arca
se salvaron de aquella gran inundación Noé, su esposa, sus 2 hijos, sus 3 hijos y sus nueras. Y estas personas fueron las que volvieron a iniciar la humanidad. Ahora, ¿saben cuánto tiempo le llevó a Noé a hacer el arca? 100 años, entre 100 y 120 años, según lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó en esos 100 o 120 años? Dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando esperaba la paciencia de Dios. Dios decidió eliminar a la humanidad porque todo estaba corrompido. Pero Dios no tomó la decisión enseguida. Dice, esperaba la paciencia de Dios. Y esos 100 o 120 años en que Noé estuvo construyendo el arca, estuvo predicando la palabra y estuvo predicando el arrepentimiento. Mientras Noé preparaba el arca, Dios le dio la oportunidad a las personas para que pudieran arrepentirse. La primera demostración de paciencia de Dios fue entonces cuando tenía que enviar el diluvio. Esperó 100, 120 años, esperando que las personas se arrepintieran. Queridos, la paciencia de Dios, en primer lugar, es para con toda la humanidad. La paciencia de Dios es para con todos. Para cada persona que vive en este planeta, es la paciencia de Dios. Dios retardó su juicio en aquel momento, esperando que las personas se arrepintieran. Y hoy Dios retarda sus juicios, esperando el arrepentimiento de las personas que viven y que todavía están lejos de Dios. Ahora también Dios demostró su paciencia a un grupo de personas más reducido. Dios le mostró su paciencia al pueblo de Israel. En el grupo de adultos de estudio bíblico estamos estudiando desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la entrada a la tierra prometida. Y ahora estamos en la época en que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y estamos viendo todo lo que sucedió desde el momento que salieron de Egipto, de la esclavitud, hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios les había mostrado su poder, Dios le había mostrado su poder al pueblo. Y le había mostrado su amor. Había enviado las plagas a Egipto para que dejaran salir al pueblo de Israel. Le había mostrado su amor y poder al hacer que el ejército egipcio quedara allí sepultado en el Mar Rojo. Dios les había dado todo, les había dado libertad a Israel, le había dado riquezas, le había dado fortalezas. Pero la costumbre del pueblo de Israel fue quejarse en contra de Dios. La costumbre del pueblo de Israel fue rebelarse en contra de Dios. No solamente se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés, que era la persona que Dios había puesto allí al frente del pueblo. Y estuvieron años quejándose delante de Dios. Y estuvieron años quejándose delante de Moisés. Después que salieron su camino y empezaron a después que salieron, de Egipto y empezaron a hacer su camino hacia la tierra prometida, dice la Biblia que ya al tercer día que habían salido de Egipto, al tercer día ya se estaban quejando delante de Dios. Y al mes y medio de cruzar el Mar Rojo, otra vez estaban quejando contra Dios. Y así una y otra vez se quejaban contra Dios. Y empezaban que extrañamos la comida que comíamos en Egipto y queremos volver a Egipto. Y se hicieron ídolos. Se hicieron 2 becerros de oro. Se hicieron ídolos en cierto momento, rebelándose contra Dios. Hasta que Dios tomó la decisión de eliminar al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 32, versículo 9, dice: dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le está proponiendo a Moisés, le dice: voy a consumir a todo el pueblo. Me cansé de Israel, me cansé de toda esta gente, me cansé de sus quejas, me cansé de sus rebeliones. Los voy a consumir a todos y voy a hacer una nación a partir de vos.
a partir de tus descendientes. Pero Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Y Dios tuvo paciencia una vez más. Y una vez más Dios tuvo paciencia. Y se contuvo su ira. Y no permitió que su ira se encendiera contra Israel. Y no consumió en ese momento al pueblo de Israel. Miren, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos acá, si hubiéramos estado en lugar de Dios, lo que hubiéramos hecho era: no, Moisés, no te voy a hacer caso, voy a consumir a este pueblo. Este pueblo no tiene arreglo. No tiene arreglo este pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios contuvo su ira. Y Dios le tuvo paciencia al pueblo de Israel. Dios muestra su paciencia también para con su pueblo. Dios muestra su paciencia para el grupo de su pueblo. Ahora, no solamente la paciencia de Dios estuvo demostrada hacia la humanidad y hacia su pueblo, también la paciencia de Dios estuvo demostrada hacia sus enemigos y hacia los enemigos del pueblo de Israel. También Dios tuvo paciencia esperando el arrepentimiento de los enemigos. En cierto momento, el reino de Asiria había comenzado a crecer y en poco tiempo se iba a convertir en un imperio que incluso iba a atacar al pueblo de Israel. Pero a pesar de que esa nación que se estaba convirtiendo en un imperio iba a causarle grandes males al pueblo de Israel, Dios tuvo paciencia con ese pueblo. Y Dios tuvo piedad de las personas que vivían en la ciudad de Nínive. Y Dios envió al profeta Jonás para predicar en la ciudad de Nínive para que el pueblo se arrepintiera. Dios sabía perfectamente que el imperio asirio iba a atacar al pueblo de Israel, pero sin embargo tuvo paciencia con la ciudad de Nínive. Y fíjese lo que dice Dios a la gente que vivía, sobre la gente que vivía en Nínive. Jonás capítulo 4, versículo 11. Dios le pregunta a Jonás: ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120.000 personas que no saben qué hacer para salvarse. A pesar de que eran unos enemigos del pueblo de Israel, a pesar de que dentro de poco tiempo iban a traer grandes males sobre Israel, Dios tiene compasión de ellos y los trata con paciencia y les envía un profeta, y quizás el mejor profeta que tenía, y se los manda allí a Nínive para que predicaran. Parece extraño de que Dios le diera la oportunidad de arrepentirse a una nación que dentro de poco iba a traer grandes males sobre Israel. Un enemigo que iba a ser cruel con Israel. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, porque el amor de Dios y la paciencia de Dios son muy distintas a las nuestras. Y la forma de razonar de Dios es muy distinta a la nuestra. Jonás le dice a Dios en el capítulo 4, versículo 2. Dice: y oró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Tardo en enojarte y de grande misericordia. Sos un Dios que le cuesta enojarse. Aquel que le cuesta enojarse es el que tiene paciencia, justamente. Y le dice: y sos clemente y piadoso y de grande misericordia. Aún con los propios enemigos, Dios tuvo paciencia. Por eso en Romanos capítulo 9, versículo 22 dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Dios soportó con mucha paciencia a los que tenía que castigar y a los que tenía que destruir. ¿Por qué Dios les tiene paciencia? ¿Para qué Dios le tiene paciencia
a los enemigos de su pueblo, porque la característica de Dios es la paciencia, porque es un Dios de paciencia, porque aún a las peores personas Dios les tiene paciencia, porque Dios te tuvo paciencia a vos y me tuvo paciencia a mí cuando éramos pecadores, cuando estábamos todavía sin quebrantar nuestra vida delante de Él, sin pedirle perdón por nuestros pecados. Miren, Dios le tiene paciencia a los que niegan la fe, Dios le tiene paciencia a los que le traicionan, Dios le tiene paciencia a los que persiguen a los cristianos, Dios le tiene paciencia a los que se burlan de los cristianos, Dios le tiene paciencia a todas las personas. Quizás un día esa persona pueda arrepentirse. No existe ninguna persona en el mundo que no pueda cambiar si se arrepiente de sus pecados y busca a Dios. Y quizás algunos de los que estamos acá somos de los que alguna vez nos burlamos de los cristianos, o de los que alguna vez pensamos, estos están todos locos, estos pierden el tiempo, estos dejan pasar su vida sin divertirse, sin hacer esto, sin hacer lo otro. Dios te tuvo paciencia a vos también, porque es un Dios de amor y un Dios de paciencia. Mi hermana, mi hermano, nunca pierdas la esperanza de que tu vecino, tu familiar, tu hijo, tu padre, tu madre, que están lejos de Dios, puedan llegar a Cristo y puedan aceptarlo como su Salvador. Porque Dios es un Dios de paciencia. Y Dios le tiene paciencia a todas esas personas. Seguí predicándole, seguí testificándole, seguí hablándole del amor de Cristo, seguí contándole lo que Cristo hizo en tu vida y lo que Dios quiere hacer en su propia vida. No te canses de testificarle, aunque parezca que nunca se va a convertir, aunque te parezca que nunca se va a quebrantar delante de Dios, no te canses, porque también esa persona puede ser tocada por Dios, porque Dios le tiene paciencia. Ahora, también la paciencia de Dios la vemos en esperar el fin de los tiempos. También la paciencia de Dios la vemos en esperar que se produzca la segunda venida de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Se ve que en aquella época algunos le preguntaban al apóstol Pedro. Quizás le dirían, bueno, Pedro, ya pasaron 30 o 40 años desde que el Señor dijo que iba a volver y todavía no ha pasado nada. ¿Qué está pasando? ¿Será que el Señor no va a volver? ¿Será que entendimos mal? Y Pedro les dice, el Señor está esperando, el Señor está teniendo paciencia. Y hoy el Señor tiene paciencia con tantas personas que aún no le conocen. En aquel momento habían pasado 30 o 40 años desde la muerte de Cristo. Hoy pasaron casi 2000 años desde que Cristo subió a los cielos y prometió volver. Yo te pregunto, ¿vos creés que Dios no está esperando ese momento en que Cristo vuelva? ¿Vos pensás que Dios no anhela ese momento en que Cristo vuelva? ¿Vos pensás que no hay en el corazón de Dios el deseo de que Cristo vuelva a la tierra lo antes posible? ¿Pensás que Dios no está esperando ese día en que todos estemos sus hijos reunidos en la Nueva Jerusalén, gozando y disfrutando eternamente de la presencia de Dios? ¿Crees o no crees? Dios espera ese momento. Dios anhela ese momento. Pero Dios tiene paciencia con la humanidad. Dios tiene paciencia para desencadenar los hechos del fin de los tiempos. Miren, si Dios quisiera hacerlo, lo podría hacer ahora mismo. Si Dios hubiera querido hacerlo 100 años atrás, lo hubiera hecho 100 años atrás. Pero Dios tiene paciencia. Y le voy a decir algo. Dios tiene poder para hacerlo en el momento que quiera.
Y la paciencia a veces es más difícil cuando uno puede hacer las cosas y tiene paciencia para no hacerlas, que cuando uno solamente tiene que esperar. Y Dios tiene poder para hacerlo en cualquier momento. Por eso la paciencia de Dios es enorme y es difícil de entender para nosotros. Ahora vimos la paciencia en estos 4 ámbitos, ¿no? Para la humanidad, para su pueblo, para sus enemigos, para el final de los tiempos. Pero la paciencia de Dios también es para cada persona. En lo personal de la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene paciencia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 se nos habla de una persona. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Acá habla de una mujer pecadora. Esta mujer tenía cierta influencia sobre los cristianos. Se hacía pasar por profetisa y dice que enseñaba a cometer ciertas inmoralidades a los cristianos. Y dice que Dios le había dado, ¿qué le dio? Tiempo para que se arrepienta. A pesar de lo gravísimo que hacía esta mujer, a pesar de que esta mujer había facilitado los pecados para las personas, Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintiera. Porque Dios también específicamente a cada persona nos da tiempo para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia. Dios nos da tiempo para arrepentirnos porque Dios tiene paciencia. Y de la misma manera que Dios tuvo paciencia con esta mujer, Dios tiene paciencia con vos y conmigo. Con cada uno de nosotros Dios tiene paciencia. A veces hay pecados en nuestra vida en los cuales nosotros nos dejamos caer una y otra vez y otra vez. A veces una y otra vez nos permitimos hablar de más de ciertas cosas. A veces una y otra vez nos permitimos enojarnos desmedidamente. A veces una y otra vez nos permitimos hablar mal de otras personas. A veces una y otra vez nos permitimos mentir, ni hablar de los vicios, ni hablar de pecados como los que dice ahí, fornicar. Y a veces estos pecados están en nuestra vida. Y Dios tiene paciencia también en esperar a que nos arrepintamos. Porque Dios es misericordioso, nos tiene paciencia personal. Porque Dios nos tiene amor, tiene paciencia personal a cada uno de nosotros. Pero saben que la paciencia de Dios tiene un límite. Y el límite está dado por la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios también es una justicia perfecta. Por eso en Números capítulo 14, versículo 18 dice, el Señor es lento para la ira, es paciente, es lento para enojarse y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía. Si vos le pedís perdón, Él te perdona. Perdona la maldad y la rebeldía. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad. Dios es muy misericordioso. Dios nos tiene paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Saben que varias veces en la Biblia se repite la frase que Dios es lento para la ira. En otras palabras, Dios tiene paciencia. Este versículo es muy claro. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebeldía. Queridos, tenemos un Dios que nos tiene paciencia. Un Dios que espera la confesión y el arrepentimiento. En este orden, arrepentimiento y confesión. Y Dios espera eso de nosotros cuando hay pecados en nuestra vida. Y si nos arrepentimos y confesamos, Dios nos perdona.
Pero cuando no hay arrepentimiento, y pasa el tiempo, y cuando no hay confesión de nuestros pecados a Dios, y pasa el tiempo, Dios no tiene por inocente al culpable. Mi hermana, mi hermano, seamos sabios en disfrutar la paciencia de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y confesar nuestras faltas delante de Dios. Qué lindo y qué bueno es tener este Dios de paciencia. Qué bueno es tener un Dios que tiene paciencia para hacer justicia. Hay que eliminar a toda la humanidad, pero voy a esperar 120 años. Voy a dejar que mi siervo predique. No quiero todavía, tengo paciencia. Tenemos un Dios que tiene paciencia para con su pueblo. Lo demostró con Israel. Se quejaban, se rebelaban contra Dios, hacían ídolos. Y Dios les tuvo paciencia y no permitió que se encendiera su ira para destruirlo. Dios tiene paciencia hasta para los enemigos de su pueblo, hasta para los enemigos de Israel tuvo paciencia, hasta para las personas más malas de la humanidad, podríamos decir, Dios tuvo paciencia. Dios tiene paciencia para esperar el final de los tiempos. Y Dios tiene paciencia esperando el arrepentimiento personal de cada uno de nosotros. Cuando empecé a preparar este devocional y cuando empecé a estudiar este tema, me pregunté, ¿es posible que nosotros tengamos una paciencia? No digo como la del Señor, pero similar a la del Señor. Al principio les dije que Dios nos demostró con su ejemplo la paciencia que nosotros tenemos que tener. ¿Puedo aplicar en mi vida la paciencia que aplica a Dios? En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios quiera que nuestro corazón, nuestra vida, que las cosas que hacemos, que las cosas que pensamos apunten al amor de Dios, a tener el amor que Dios tiene y a tener la paciencia que Dios tiene. Quiero terminar con algo que pasó hace mucho tiempo. Un hermano me dijo, yo era muy joven y me dijo, acompáñame que tengo que recibir a una persona para aconsejarla. Voy con la persona y nos encontramos con la persona que iba a hablar con este hermano y le dice, me pasa esto, me pasa lo otro. Y el hermano le dice, bueno, tendrías que tener paciencia, el Señor está probando tu paciencia. Y el hermano le dice, la otra persona le dice, pero usted me pide que yo tenga paciencia. Es como que usted me diga que yo voy con mi caballo transitando por el campo y el caballo se está muriendo de hambre porque no comió y no bebió agua y se está muriendo y yo le diga al caballo, tené paciencia que dentro de 20 kilómetros vamos a encontrar agua. No va a llegar. Y el hermano muy sabio le dijo, lo que pasa que te olvidaste de tener una reserva de agua y de comida para el caballo. De alguna manera nosotros tenemos que tener una reserva para la paciencia. Y Dios quiera que cada uno de nosotros, cada vez que vamos a perder nuestra paciencia, podamos acudir a esa reserva de paciencia que nos da Dios. Que de alguna manera
cuando vamos a reaccionar mal, cuando vamos a salirnos de nosotros mismos, cuando vamos a salirnos de los cabales o a perder la paciencia, podamos acudir a esa reserva que tenemos y que podamos tener la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Por otro lado, te quiero decir que si Dios está teniendo paciencia contigo, que no llegues al límite de la justicia de Dios. Si todavía no aceptaste a Cristo como tu Salvador, no le abriste tu corazón a Cristo, no dejes pasar más tiempo, porque la paciencia de Dios tiene el límite de la justicia de Dios. Y hay un tiempo para todo, dice la Biblia, y también para la justicia de Dios. Si todavía no le abriste tu corazón a Cristo, es el momento de abrirle tu corazón a Cristo, de aceptarlo como tu Salvador. Y si hay alguna situación en tu vida, si hay algún pecado que se repite y se repite en tu vida, y todavía no te arrepentiste y no lo confesaste delante de Dios, también no permitas que llegue la justicia de Dios. Dios es paciente contigo, está esperando por vos. Arrepentite y presentale ese pecado al Señor. Que el Señor nos bendiga. Dios quiere que tengamos vidas victoriosas. La vida victoriosa se tiene estando en una buena relación con Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios y estando al lado del Señor en cada situación que nos toque enfrentar en esta vida. Que el Señor nos bendiga.